¿Cuál era tu cuento favorito? Yo me acuerdo de niña que mi cuento favorito era Peter Pan. Y todavía me acuerdo que, no sé si ustedes comparten conmigo, vendían un disco que lo tenías inclusive hasta que voltear. O sea, leías, ¿no? El de acetato y entonces pues volteabas para la segunda parte del cuento. Y bueno, aparte yo tenía el libro y veíamos la película y bueno, es importante esto de rodearnos de cuentos. ¿Cuál era tu cuento favorito? A mí algo que me gustaba es que, bueno, mis papás, los dos me contaban cuentos y mi papá se inventó unas historias en donde el protagonista era Orutra, que es mi nombre al revés, ¿no? Arturo al revés, y entonces Orutra tenía sus aventuras con Arlac, que era mi hermana Carla, ¿no? Y entonces hacían cosas. Ese era mi cuento favorito, yo creo. Wow, ¿y desde niño te lo Pues sí, contaban? yo creo que era una forma como de promover una cierta identificación con el protagonista y con todo lo que iba pasando, ¿no? ¿Y qué cosas te transmitía a través del cuento a tu papá? Pues mira, más que recordar específicamente alguna línea así de trama particular, lo que recuerdo es la sensación como pues no sé, como de seguridad, de apapacho, de abrazo, que estaba asociada a ese momento en la noche, y no solamente con las historias de papá, sino también con las de mamá, ¿no? Era particularmente en la noche, porque esto es interesante, ¿no? Cómo parece que seguimos como este ritual de en la noche antes de dormir. Hay veces que no, también en el día. No, mira, por ejemplo, recuerdo otras veces que había muchas historias en la casa, era cuando nos íbamos de vacaciones, por ejemplo, en el coche. Una imagen que tengo muy clavada es yo en medio de los asientos de mis papás, escuchando las historias de ellos, ¿no? Entonces la historia de cómo ellos se conocieron y cómo se hicieron novios, la historia de que mi papá era un campeón para los golpes, por ejemplo, cuando tenía 6 años me encantaban sus historias de héroe campeador ahí entre sus amigos y tal, ¿no? Y entonces es interesante porque toda esa historia familiar que fue contada en esos tránsitos, pues fue conformando de alguna manera una cierta sensibilidad, una cierta vinculación mía con la historia de mis abuelos, con la historia de mis papás. ¿Y crees que fue la conexión con ahora esta parte tuya en la cual te dedicas a hacer cuentacuento? Bueno, pues en parte yo sí creo que una pasión por las historias. Parte de los cuentos que cuento son autobiográficos. En buena medida tiene que ver con esa apreciación no de la gran literatura nada más, sino también de cómo en cada una de las vidas nuestras hay historias que son narrables, que son contables, que son compartibles, ¿no? ¿Y por qué consideras que son tan importantes que las incluiste en tu práctica profesional? Bueno, yo creo que al final, cuando uno está de público escuchando estas cosas, quizá mi intención narrativa es que la gente pueda entender que no solamente siendo García Márquez o Vargas Llosa uno tiene acceso a la literatura, ¿verdad? Estos modelos que son increíbles, desde luego, y que nos abren las puertas a otros mundos, pero que también detrás de cada una de las vidas de cada uno de nosotros hay posibilidades a la literatura, al decir literario, vamos a decir, al contar una historia ya estamos de alguna manera haciendo literatura y convirtiéndonos en artistas, ¿no? O sea, que tu intención primaria era convertirte en artista. ¿Quién sabe? Porque ahora que dices y me preguntas de dónde viene tu vocación como cuentacuentos, probablemente viene de esos cuentos infantiles y de las historias que me contaban sobre la familia, pero también mi vocación como psicólogo, ¿no? El escuchar historias sobre otros, el escuchar cómo deviene uno, pues estaba en esa Nos volvemos medio chismosos cuando somos psicoterapeutas, Llora. Es que sabes que ahorita que Arturo decía esta parte de los cuentos en la familia, a mí me recuerda mucho, no es que tenga yo un cuento favorito, sino el hecho de que mi papá me contara los cuentos, el que sea, la voz. Y yo creo que la parte auditiva es uno de los elementos más importantes para recibir el afecto y para involucrarse en el mundo del lenguaje. Claro. ¿No? Entonces, toda esta parte de la voz, de escuchar, de cómo te lo cuentan, qué te dicen, hace vivo el cuento, más allá del cuento en sí mismo, ¿no? Claro, aparte la importancia en este caso que tú planteas muy puntualmente de la voz de mi papá, ¿no? La voz, bueno, claro. Les pido que me acompañen a ver la siguiente cápsula del libro El discurso del oso y aparte tengo 3 ejemplares para regalarte, así es que acompáñame.